Ok, bueno, hoy vamos a mirar la parashá Vaigash, una parashá interesante. Se encuentra en Bereshit 44:18 hasta el 47:27. Bueno, esta historia es bastante conmovedora, muy significativa. Trae muchísimos significados, trae un significado grande de reconciliación, de perdón. Y básicamente no es en sí solamente una historia o un cuento más, digamos, de las Sagradas Escrituras, sino que estas historias en sí nos dan una guía práctica y espiritual para poder nosotros ponerlas en práctica y poder nosotros enfrentar los conflictos que se nos presentan en nuestra vida, esos desafíos que son los que nos permiten a nosotros de alguna forma hacer una corrección, lo que nosotros llamamos como un tikkun, para nosotros poder acercarnos al Creador. Entonces los invito para que me acompañen en este video y para que miremos estas enseñanzas, lo que estudio y que quiero compartirles, y le dan like al video y pues se suscriben al canal de una vez, ¿sí? Entonces empecemos con la parashá Vaigash. Les decía que se encontraba en el capítulo 44:18 hasta el 47:27. Y precisamente esta parashá comienza diciendo que Yehudá se acerca, Vaigash se acerca, dando un paso adelante hacia Joseph, para poder él abogar por su hermano Benjamín. Recordemos que Yehudá de alguna forma hace una promesa a su padre y promete por su propia vida que no le va a pasar nada malo a Benjamín y que él lo va a proteger y que él se lo llevaría sano y salvo. Entonces aquí vemos que Yehudá se enfrenta y él como que rompe esa barrera de un virrey. Recordemos que uno no se puede acercar a un personaje con tan alto rango y tan alto, digamos, poder sobre los demás. Sin embargo, aquí Yehudá arriesga su vida al acercarse hacia Joseph para poder abogar ante su hermano y poder aclarar que él había hecho una promesa y que pues daba la vida prácticamente por su hermano. Esta intersección que hace Yehudá marca un momento de cambio, no solo pues para sus hermanos, sino que de alguna forma marca un cambio para toda la tribu de Yehudá hacia un futuro, ¿sí? Aquí en este relato, en esta historia, pues vemos como Joseph de alguna forma lo que hace es que somete a sus hermanos a unas pruebas que son unas pruebas muy severas. Los pone en angustia, en miedo, los hace temblar prácticamente, ¿sí? Pasadas todas estas pruebas, pues Joseph finalmente decide rebelarse ante sus hermanos, ¿sí? Y eso es una parte bastante conmovedora. Eso está en Génesis 45:4, en Génesis 45:4. Y él en ese momento, cuando se revela ante sus hermanos, él no lo hace, digamos, en el idioma egipcio. Recordemos que pues ahí ellos estaban hablando entre ellos en idioma egipcio, no en hebreo, porque en sí los egipcios no hablan hebreo en ese entonces. Se dice inclusive que cuando Joseph habla con Paró, con el faraón, se dice que el faraón, hay un midrash que dice que el faraón sabía hablar 70 idiomas, ¿sí? Y que de alguna manera, cuando Joseph estaba en la cárcel, el Ruach HaKodesh, el espíritu de entendimiento, le da a Joseph la sabiduría de también saber esos idiomas más el hebreo. Es decir, Joseph sabía 71 idiomas, un idioma más que el faraón, y eso ponía al faraón, digamos, como en un estado donde le toca el ego.
de cierta forma, pues lo que quiero decir es que los egipcios no hablaban hebreo. Cuando Joseph se revela a sus hermanos, él les habla en hebreo. Imaginémonos esta escena. Cuando Yehudá está intercediendo ante él por esa angustia y que él daba la vida por su hermano, Joseph finalmente se dice que él desgarra su voz en llanto y él se revela pegando una fuerte voz que dicen que inclusive se escuchó, los egipcios escucharon, ¿no? Joseph manda a sacar a todos los egipcios para él quedarse con sus hermanos. Y cuando él se revela, él les dice, Ani Joseph, Abaish Liataim Bershim. O sea, imaginémonos esa escena, cuando él les dice, Ana Joseph, les está hablando en hebreo. Abaish Liataim Bershim. ¿Aún vive mi padre? Créame que, o sea, les confieso que cuando yo estudiaba esta porción y yo miraba este segmento, uno se traslada y uno como que se imagina en ese momento. Se le hace a uno como un nudo en la garganta, ¿no? Como que se le bajan a uno las lágrimas, ¿no? Fue un momento desgarrador. Imaginémonos a todos sus 10 hermanos cuando escucharon que de este hombre que era un virrey de Egipto, que prácticamente la vida de ellos estaba en las manos de él, de su boca salen estas palabras hebreas, hablando en hebreo. Cuando el Midrash dice que cuando Joseph lo dice de esa forma en hebreo, inmediatamente ellos no dudaron. Inmediatamente hubo un momento que en cuestión de segundos se lograron revelar muchas cosas y se revelaron muchas respuestas a grandes preguntas. Inclusive el Midrash dice que en ese momento hubo sanación de heridas y que se reveló ante ellos cómo los caminos de Hashem, los caminos del Boré Olam son perfectos. Aunque hay que destacar que a menudo y en el transcurso de la vida uno no logra comprenderlas. Los caminos de Dios a veces son incomprensibles. Pero aquí es donde juega un papel importante de lo que nosotros llamamos la emuná, el significado de la fe auténtica hacia el Creador, de tener la convicción de que todo lo que sucede en nuestras vidas, aunque aparentemente se vea malo y negativo, todo obra para bien. Todo hace parte de un plan perfecto del Creador y todo lo que nos ocurre realmente ocurre para bien. Y esto nos da a nosotros grandes secretos, grandes reflexiones, grandes significados. Nosotros aquí también encontramos en esta parasha significados muy profundos. Hay un significado muy, muy lindo y muy bonito con respecto al acercamiento que tiene Yehudá hacia Joseph. El sagrado libro del Zohar dice y representa este acercamiento diciendo que Yehudá y Joseph de alguna forma simbolizan la unión entre los reinos superiores y los reinos inferiores, dando a entender que la fuerza del Creador está representada por Joseph y que la fuerza de la humanidad, es decir, la humanidad en sí, está representada por la tribu de Yehudá. Y algo interesante aquí, Yehudá, cuyo nombre como tal, se dice que tiene los nombres sagrados, los nombres del nombre sagrado de misericordia del Eterno, Yud, Hei, Vav y Hei. Este nombre representa lo que es la humildad y el sacrificio necesario para poder superar los desafíos espirituales. Es el nombre de misericordia. Esto nos enseña a nosotros que para nosotros poder acercarnos a Dios
para poder nosotros acercarnos al Boreolán, debemos nosotros actuar con la emuná auténtica, con la fe absoluta y que nos enseña de alguna forma que nosotros debemos actuar con mucho valor, con mucha valentía. La fe auténtica significa la confianza total de poder nosotros actuar con la convicción de que el Boreolam está con nosotros. Como les decía, pues se dice, y esto está especificado, los sabios nos enseñan, que inclusive el nombre sagrado de Dios se encuentra dentro de la palabra del nombre del pueblo judío, dentro de los judíos, dentro de la tribu de Yehudá. Si nosotros miramos el nombre sagrado del Eterno, Yud, Hei, Vau y Hei, si nosotros le metemos una Dalet dentro del nombre sagrado del Eterno, formaremos la palabra Yehudá, es decir, los judíos como tal. Entonces se dice, los sabios nos enseñan que el nombre de Dios se encuentra dentro del pueblo. Y hay una digamos, se dice que en la bendición arónica, por ejemplo, nosotros sabemos que la bendición arónica que fue dada en el libro de Números, en el capítulo 6, donde se describe la bendición sacerdotal, que dice: Yevareja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca, Yisa Adonai Panabeleja Beyaseleham Shalom. Dice: Besemú el Cheme el Bene Israel Bania Bergen, donde dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso está en Números 6:24. Aunque aquí esta bendición sacerdotal explícitamente no está mencionando el nombre sagrado Yud Hei Bau Hei, estamos hablando del nombre de misericordia, y los sabios dicen que se refiere precisamente a Yud Hei Bau Hei, que son las mismas letras que se encuentran en el nombre de Yehudá. Eso es algo muy interesante. El sagrado libro del Zohar enseña la relación del pueblo de Israel con el nombre de los judíos, porque ellos llevan el nombre de Dios, y que eso representa para ellos un gran honor y una gran responsabilidad, ya que los judíos son considerados como los guardianes del nombre sagrado de Dios en el mundo. Si nosotros miramos la gematría que tiene el nombre Yehudá, decimos que la Yud vale 10, la Hei vale 5, la Vav vale 6, la Dalet vale 4 y la Hei vale 5, nos da una totalidad de 30. Y este valor numérico de 30 también corresponde a la palabra Lev. Y la palabra Lev significa corazón. Nuestros sabios nos dicen que la gematría de Yehudá, que es 30, y que se relaciona con la palabra Lev, que es corazón, dicen que es el centro, el corazón es el centro de la emoción y de la compasión, y que Yehudá como tal, la tribu de Yehudá, son los que representan esta cualidad, esta compasión y esta misericordia. Y esto fue lo que hizo que Yehudá se acercara hacia Joseph para interceder por su hermano Benjamín. Es muy interesante notar que la conexión entre Yehudá y corazón, que es Lev, también de alguna forma se refleja en las Sagradas Escrituras, ¿no? Donde se dice, eso está creo en el libro de Samuel 13, primera de Samuel 13, donde se dice que el rey David, que era de la tribu de Yehudá, era un hombre
según el corazón Lev de Hashem. Se dice que el rey David era un hombre según el corazón de Dios, y el rey David es de la tribu de Yehudá. Entonces esta es una reflexión interesante, la encontré y quise compartirlas con ustedes, porque esto de alguna forma nos da a nosotros y nos abre un poco la mente para nosotros poder entender secretos que encontramos en la Torá. Ok, entonces realmente vemos que esta parashá nos enseña a nosotros el valor de la reconciliación hacia los demás, y nos enseña también que debemos tener una fe, una emuná auténtica hacia el Creador, y de comprender que las cosas que a nosotros nos ocurren en la vida, aparentemente malas y aparentemente caóticas, de alguna forma son un plan divino del Todopoderoso. En el video pasado yo hablaba que los tiempos de Dios son perfectos, y que nosotros debemos lograr entender y poder conectar con la luz para que nos llegue a nosotros estas grandes bendiciones. Todas nuestras acciones de alguna forma abren canales de bendición, y esto es interesante, y esto lo aprendemos de Joseph en esta parashá, cómo digamos todas las pruebas simbolizan de alguna forma las acciones, ¿sí? Y esas acciones son las que nos permiten a nosotros moldearnos y lograr una integridad, ¿no? Esto es con convicción de que hay un plan perfecto, y esto es lo que nos permite a nosotros de alguna forma abrir esas puertas espirituales, que son las que nos llevan a nosotros a obtener esa capará que el Eterno nos otorga, esa bendición que el Eterno nos da. Hay una parte que nosotros vemos en esta parashá, y es también el tema de que Jacob, su padre, desciende, ¿no? Desciende hacia Egipto, no dice va hacia Egipto, la Torá dice desciende hacia Egipto. Inclusive el Eterno se le presenta a Jacob y le dice: no temas descender a Egipto. Cuando se dice descender a Egipto, se está hablando en un campo espiritual. Los hijos de Israel, Israel como tal, digamos que están en un nivel espiritual superior, y cuando se dice descender significa digamos como bajar o llegar a ese digamos nivel de oscuridad, digámoslo de esa forma, pero que de alguna forma el plan de Hashem era que ellos tenían que descender a Egipto, que en hebreo se dice Mitzrayim, y Mitzrayim significa estrechez. De alguna forma, esta forma de descender hacia Mitzrayim, el sagrado libro del Zohar nos dice y nos da una interpretación que esto significa o representa un estado de exilio espiritual. Nosotros sabemos que Mitzrayim, Egipto como tal, simboliza los momentos de oscuridad y momentos de mucha limitación que se enfrentan en la vida, y que los hijos de Israel deben enfrentar en la vida. Deben empezar un trabajo para poder moldear esa estructura, esa vasija, porque ellos empiezan con un trabajo arduo y duro, porque son el pueblo elegido, que son los que van a llevar, en pocas palabras, la verdad y la Torah, la Emet del Eterno. Este exilio para el pueblo de Israel es parte de un proceso de refinamiento espiritual, como lo decía anteriormente, y que de alguna forma ayuda a confrontar las limitaciones del pueblo, y que les permite liberar de alguna forma en un futuro chispas de santidad. Y cuando yo hablo de santidad,
Estoy hablando ya creo que lo había dicho anteriormente, que son chispas apartadas para el Elohim. Santidad significa, o santo significa apartarse para el Todopoderoso o apartarse para el Boreolam. De alguna forma, esto también nos enseña a nosotros que nosotros también tenemos que empezar a confrontar nuestras limitaciones para que nosotros podamos también liberarnos y poder apartarnos hacia Hashem, hacia el Eterno. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros y qué es lo que nos impide a nosotros poder seguir los caminos del Boreolam y poder seguir las instrucciones de la divinidad, las instrucciones que el Eterno nos deja en este sagrado libro, que nosotros sabemos que es un pacto de perpetuidad? Y cuando hablamos de un pacto de perpetuidad significa que no tiene un fin en el momento, que no va a ser abolido. Es más, cuando llega Mashiach a la tierra y que llega de la tribu de Yehudá, él en ningún momento viene a reemplazar ni a abolir estas instrucciones. Es más, se dice que él es la Torah viviente y que él es el que viene para enseñar y viene para poder hacerla cumplir, no para anularla. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar cuáles son las limitaciones que nos están impidiendo. Es decir, que nosotros de alguna forma podríamos decir que estamos en un Mitzrayim, en un Egipto, en una estrechez, y que esta estrechez es un proceso de refinamiento espiritual que es la que nos va a permitir a nosotros poder moldearnos, poder nosotros trabajar, hacer ese trabajo espiritual para poder nosotros conectar con la verdad y con la santidad del Eterno. Cuando ellos bajan, cuando el pueblo de Israel baja hacia Egipto, como lo decía anteriormente, hay algo muy interesante en la Torá, porque la Torá menciona que Israel baja con 70 almas, desciende con 70 almas a Mizraim, a Egipto. Estas 70 almas son mencionadas en la Torá de una forma singular, no de una forma plural. Interesante esto, porque los sabios nos explican a nosotros y nos enseñan que esto simboliza la totalidad de las naciones y la unión de Israel como tal, la unión de Israel como un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que simboliza que Israel como tal, entre los hijos de Jacob, toda la figura de Israel realmente es un solo cuerpo. Todos somos unos, todos somos unidos, todos podemos nosotros superar los desafíos colectivos. Entonces Israel como tal es un cuerpo completo. Por eso es lo interesante en las fiestas judías, cuando se llevan a cabo estas celebraciones dadas por el Eterno. Todo el cuerpo de Israel se une en conjunto para cumplimiento de estos preceptos y de estas mitzvot, y todos en conjunto, pues esta elevación llega a los shamaín, a los cielos. Entonces esto simboliza que estas 70 almas, cuando la Torá las habla de una forma singular, significa que realmente estas almas son una sola alma. Interesante lo que vemos y lo que nosotros podemos aprender acá. Aquí pues encontré algo interesante que está en un comentario del Zohar, donde de alguna forma el Zohar conecta a Yosef con el concepto del Mashiach ben Yosef, es decir, con el Mesías sufriente, que fue el que vino a la tribu de Yehudá ya hace más de 2000 años, y que a un futuro volvería como el Mashiach ben David, como el Mesías triunfante, ¿no? Entonces el Zohar conecta a Yosef con el concepto del Mashiach ben Yosef, y el Mashiach que precede al Mashiach ben David, que es el que va a venir en un futuro. Yosef representa
de alguna forma el liderazgo que enfrenta el sufrimiento y el exilio para una preparación. Yo he estado comentando y he dicho que todo esto hace parte de un plan perfecto y hace parte de una preparación y de moldear una estructura y una vasija. Entonces se dice que Joseph representa precisamente ese sufrimiento y ese exilio para esa preparación y el camino hacia una redención final. Esto es un comentario que está en el sagrado libro del Zohar, y se dice que pues obviamente ese momento de la redención final como tal, es el día, prácticamente el día del juicio, cuando la verdad, la Emet, será revelada ante toda la humanidad, y todas nuestras acciones quedarán de alguna forma expuestas. Entonces, interesante este concepto de cómo el sagrado libro del Zohar hace esta conexión entre Joseph y el Mashiach. De hecho, dice que se declara que cuando él dice Ani Joseph, yo soy Joseph, que lo dice en hebreo, y no lo habla en idioma egipto, es analizada por el Zohar como una revelación de verdad, que se dice que aquí es donde hay una revelación de Emet, y que esto despierta una conciencia espiritual en el momento de un juicio divino, ¿sí? Entonces, estas son pequeñas conexiones que uno mira y revisa en comentarios que nos dan nuestros sabios, y que de alguna forma uno ve que están relacionadas con el concepto de Mashiach, Yeshua ben Joseph, que vino hace 2000 años, y que pues obviamente él también hace un camino arduo de dolor, pero que en cierta forma, como lo hizo Joseph, prepara digamos el camino para una redención por medio de un sufrimiento, ¿sí? Bueno, devolviéndonos y hablando nuevamente del descenso que hace Israel, Jacob a Mizraim, nosotros vemos y nos enseñan nuestros sabios que el viaje de Israel a Egipto también es visto como un acto de autosacrificio. Nosotros sabemos que Egipto representa un lugar de oscuridad, como lo dije anteriormente, un lugar de estrechez, donde se ve mucha idolatría, lo que es abodazará, se ve mucha magia, hechicería, agorería, y se ve un mundo que, digamos, de oscuridad espiritual, y que cuando Jacob va, digamos, en ese autosacrificio que va hasta Egipto, hasta Mizraim, lleva consigo, digamos, como la semilla de la redención futura. Y esto nos enseña de alguna forma que incluso en los momentos más oscuros, en los momentos más caóticos de nuestras vidas, nosotros debemos plantar la semilla de luz y la semilla de esperanza, que este fue prácticamente el trabajo de Israel. Y esto también pues para el cumplimiento de la profecía que inclusive lo que el Boré Olam le revela a nuestro patriarca Abraham en las parashas anteriores, cuando el Eterno le promete a Hashem que va a ser de él una nación grande, pero que esta nación en un futuro iba a ser sometida en un lugar extraño, en una tierra extraña. Entonces aquí es donde vemos cómo se empieza a cumplir este plan divino, este plan perfecto del Boré Olam.
Vamos a mirar nosotros cómo podemos aplicar, digamos, estas enseñanzas a nuestras vidas, a nuestra vida moderna, que podemos nosotros absorber de esta parashá de Baigash. Y nosotros vemos, y ya pues obviamente conocemos la historia de Joseph, como lo decía anteriormente, hasta por cuentos de televisión la vemos, y muchas veces las personas no leen la Biblia, pero en cierta forma conocen la historia de lo que es Joseph, José, Jacob, Israel. Entonces, una de las enseñanzas grandes y profundas que nosotros podemos aprender de acá, de esta parashá, es que nosotros tenemos que, primero que todo, dejar de culpar a las demás personas. Y debemos nosotros buscar como el panorama completo del por qué suceden las cosas y qué es lo que debo hacer, qué es lo que esto me está diciendo y cómo debo yo empezar a corregir. No culpar, no buscar culpables no buscar culpables de las cosas que me están sucediendo. Si me están sucediendo es porque hay una raíz espiritual y debo encontrar la razón para yo poder hacer la corrección, hacer el tikún y poder salir de ahí. Y esto es lo que nos enseñan los hermanos de Joseph, cuando ellos de alguna forma dejan de culparse mutuamente, cuando Joseph se revela y ellos logran entender de alguna forma el propósito divino de esta prueba. También nosotros en nuestras vidas podemos nosotros encontrar esa paz al confiar plenamente, con esa fe auténtica, con esa emuná auténtica, en que todo lo que ocurre, todo lo que nos pasa en nuestra vida, tiene un motivo y tiene un propósito. Debemos buscar el panorama, debemos encontrar la raíz espiritual para nosotros llegar a esa corrección. ¿Sí? Interesante. Esa es una de las enseñanzas más bonitas que nos puede dejar a nosotros la parashá de Baigash. Otra enseñanza muy interesante es el tema del liderazgo, ¿no? Yehudá como tal, como nosotros hablamos de Yehudá, digamos, en el momento en que él ofrece su vida por su hermano Benjamín, demuestra con muchísima fe y con muchísima bitajón, digámoslo de esta forma, que es la fe auténtica y verdadera. Demuestra con esto el significado de ser un excelente líder, un líder verdadero. Es ese líder que está dispuesto a sacrificarse por los demás y por buscar una justicia, una rectificación. Este es un concepto de liderazgo interesante que nos enseña a nosotros la parashá. Entonces fíjese que la Torá, en cierta forma, también nos está enseñando temas de liderazgo. Todo lo que nosotros vemos y todo lo que nosotros aprendemos en muchas empresas, en muchos libros de superación personal, ya todo está establecido en la Torá. Ya el Eterno, el Boré Olam, el amo del universo, ya lo estableció, ya no lo entregó. Yo creo que el mejor libro de superación personal, si nosotros lo miramos de esa forma, es la mismísima Torá. Hay algo muy interesante también que nos enseña acá la Torá Baigash, que es buscar de alguna forma esa unidad espiritual, lo que yo les decía anteriormente. Podemos decir que un mundo en un mundo de tanta división, nosotros podemos mirar en esta lección cómo Jacob hace esa unión e incita a conectar con los demás, con las demás personas de un lugar, tener compasión, tener empatía, recordando que nosotros somos una sola alma, somos un solo pueblo, estudiamos una sola Torá, y que todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros hablamos
se puede complementar y todo se complementa para un propósito. Entonces es interesante también buscar esta unidad espiritual, y la unidad espiritual con el mismísimo Boreolán, con el mismísimo amo del universo. Entonces, amigos, esta parashá realmente nos invita a nosotros a reflexionar sobre muchas cosas. Nos invita a reflexionar a nosotros sobre nuestras relaciones, sobre nuestras pruebas en nuestras vidas diarias, en nuestras pruebas en nuestros trabajos, pruebas en nuestras familias, pruebas con nuestros hijos, pruebas con nuestra esposa, con nuestro esposo. Nos invita a nosotros a reflexionar sobre todos estos conflictos que nos pasan a nosotros en nuestras vidas. Y mirar todo esto, revisar todas estas pruebas que realmente tienen un propósito, y que realmente todas estas pruebas a nosotros realmente nos da un desafío para nosotros llegar a una reconciliación con los demás, a reconciliarse con su esposa, a reconciliarse con su esposo, a reconciliarse con su familia, con sus hijos, con las personas en el trabajo, con la comunidad. Desde aquí y desde las Torás, desde las parashot anteriores, estamos también mirando de alguna forma el concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es reafirmado por el Mesías, por el Mashiach en un futuro. En ningún momento él habla de un mandamiento nuevo. Esto es un error de traducción. Él está hablando de una afirmación o de un recordatorio. Les recuerdo que un mandamiento nuevo hay. Ámense los unos a los otros. Eso ya está en la Torá. No es un mandamiento nuevo, no es nuevo. Y esta parashá nos invita y nos enseña a reflexionar sobre todo esto. Todos estos desafíos que se nos presentan a nosotros en la vida son las oportunidades que nos ofrece el Boreolán para nosotros poder caminar en una unidad espiritual. Es interesante esto. Ya mirando de esta forma, podemos cambiar los conceptos y poder de alguna forma aumentar nuestra fe para que las cosas a un futuro sean para mejor y que llegue muchísima bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Amigos, si esta forma de estudiar, si esta enseñanza o lo que estudié les resonó y les gustó, pues los invito para que le den like al video, para que se suscriban al canal. No soy rabino, no soy un moré, no soy un pastor, simplemente estudio y aprendo de mis hermanos mayores, de los judíos, y nace de mi corazón que de alguna forma pues quiero también compartir para que las personas que me conozcan también me escuchen de alguna forma. Espero que les haya gustado y que se suscriban, como les digo, a mi canal, y que me ayuden también en las profundidades de la Torá a estudiar. Sería bonito, sería chévere que entre todos podamos reflexionar y podamos mirar. Les aclaro que de todas formas, si esto les gusta, si les gustó, si les impactó, yo les recomiendo que se busquen un rabino en el sitio donde estén y que estudien con un rabino judío la Torá. Ellos llevan la emet, llevan la verdad. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias. Toda Rabá. Shalom. Hasta el próximo video.